La idea aquí es llegar al manejo de una base de datos relacional. Una base de datos es un conjunto de tablas. Un conjunto de tablas como la que vemos aquí, que es una tabla de alumnos. Cada renglón se llama registro en la base de datos. Son todos los datos de un alumno. En programación orientada a objetos, cada renglón sería un objeto. Entonces, esto está almacenado en memoria secundaria. Los programas que hemos hecho, incluso desde fundamentos de programación, y los que estamos haciendo ahora, pues son programas donde los datos residen en la memoria primaria, en la memoria RAM de la computadora. Toda esa información desaparece una vez que mi programa termina su ejecución. Pero la idea es que esa información permanezca y que no tenga que estar ingresando datos cada vez que ejecuto el programa, sino que los datos ya estén almacenados en algún lugar y los pueda recuperar. Entonces el tema de la unidad 4 justamente es recuperar información. La recuperación va a tener que ser del disco duro, de la memoria secundaria. Pero ya sabemos que la memoria secundaria se accede de forma más lenta que la memoria primaria. El acceso a memoria primaria es muy rápido. El acceso a una memoria caché es todavía más rápido. Entonces podemos estudiar lo que es la jerarquía de memoria. De acuerdo, por ejemplo, a rapidez de acceso. En cuanto a rapidez de acceso, tengo una jerarquía donde la más alta jerarquía sería, por ejemplo, la memoria caché, seguida de la memoria RAM y finalizando con la memoria secundaria, ¿sí? Memoria primaria y memoria secundaria. Hay más tipos de memorias, se puede profundizar en este tema, pero lo importante aquí es saber que acceder a la memoria secundaria es mucho más caro, lleva mucho más tiempo de ejecución que acceder a la memoria primaria. Todos los programas que hemos hecho hasta el momento se manejan todos los datos en la memoria primaria. Desventajas de usar la memoria primaria. Si tengo una base de datos de millones de datos, no puedo almacenar los millones de datos en la memoria primaria. En cambio, en una memoria secundaria sí podría hacerlo. Las bases de datos pues suelen estar no en la memoria primaria, sino en la secundaria, que es donde cabe más información. El problema es el acceso lento. La ventaja de la memoria secundaria también, como ya dije, es que los datos van a permanecer almacenados y no se van a perder esos datos, aunque un programa de aplicación termine su ejecución o aunque apague la computadora, los datos van a continuar ahí. Este es un ejemplo de una tabla de alumnos, ¿sí? Tengo 6 alumnos y cuando manejo tablas, cada registro, cada alumno tiene asociado un número al que se le llama dirección relativa, relativa al archivo. Por lo general, cada tabla está almacenada en un archivo diferente. Entonces, aquí tengo el ejemplo de un conjunto de alumnos, 6 alumnos. Cada alumno está identificado con un número. Por lo general, en las tablas de las bases de datos, la información no está ordenada. Si nosotros nos fijamos en el número de control, no están ordenados los números de control. Está el 1, luego el 10, luego el 5, luego el 13, luego el 8, luego el 21. Entonces, no está ordenada esta información. Sin embargo, sabemos que para hacer búsquedas rápidas en la tabla podría requerir tener esta información ordenada. Si buscamos un dato en un diccionario, una palabra en un diccionario para saber su significado, o si buscamos el teléfono de una persona en un directorio, pues ya sabemos que es muy rápida esa búsqueda porque la información está ordenada. Por lo general está ordenada en orden alfabético. Entonces, buscar una palabra en un diccionario o en un directorio es muy rápido porque la información está ordenada. Si no estuviera ordenada, yo no sabría cómo encontrar rápidamente un nombre o una letra del alfabeto y tendría que pues hacer tal vez una búsqueda exhaustiva, es decir, comenzar mi búsqueda desde la primera página de mi diccionario, así hasta encontrar, hacer una búsqueda secuencial, ¿no? Palabra por palabra, página tras página, de manera secuencial, para poder encontrar la información que requiero. En cambio, si está ordenado y busco la letra M, puedo abrir en cualquier página el directorio
Y si busco la letra M y al abrir la página del directorio caí en la letra L, ya sé que en las páginas anteriores no va a estar la letra M, entonces me voy a ir a la mitad derecha, a la derecha de la L, ¿no? Y puedo incluso seguir abriendo al azar, de la mitad derecha de la L, al azar puedo abrir cualquier página otra vez. Y si caigo en la P, significa que después de la P, las páginas que siguen, ahí no va a estar la M. Entonces me voy a concentrar en las páginas que están entre la L y la P. Y así sucesivamente. Voy a poder descartar mucha información donde no vale la pena buscar. Y eso me es permitido porque la información está ordenada. Pero si estuviera desordenada, podría llevarme mucho tiempo encontrar información. Entonces, en este ejemplo tengo un archivo de alumnos y la información está desordenada. Solemos no ordenar en la memoria secundaria porque es muy caro el acceso. Entonces, para manejar esta información no se maneja directamente, se suele manejar apoyándome de estructuras de datos auxiliares. Aquí tengo una estructura de datos auxiliar que es un vector, que se llama número de control. Aquí hay otra estructura de datos auxiliar que es otro vector que se llama apellido. Aquí en estas estructuras auxiliares que me ayudan a acceder rápidamente al archivo, la información sí está ordenada, pero no se guarda toda la información de los alumnos. ¿Qué es lo único que voy a guardar? Lo único que voy a guardar son los números de control, que son las claves que me permiten acceder de manera única a un registro. Entonces, estas claves se almacenan acá y sí se almacenan ordenadas. ¿Sale? Entonces aquí se va a almacenar la clave 1, enseguida se va a almacenar la clave 5, luego la clave 8, luego la clave 10, la clave 13 y la clave 21. Entonces aquí sí tengo ordenada la información. Si yo busco al número de control 13, va a ser fácil porque está ordenado, ya lo vi con la letra M, ¿no? En un diccionario ordenado, la letra M es fácil de encontrar. Entonces aquí va a suceder lo mismo. Si busco el 13, va a ser fácil de encontrar porque está ordenado. Entonces una vez que encuentro al 13, una vez que lo localizo, aquí me va a decir en qué registro del archivo voy a encontrar al número 13. Dice, lo vas a encontrar en el número 3. Ah, entonces voy directamente a esta posición del archivo y accedo a la información del alumno. ¿Sí? Entonces, voy a usar las variables auxiliares, estructuras auxiliares ya ordenadas. ¿Qué pasa si quiero ordenar con respecto a los apellidos, no con respecto a números de control? Pues entonces aquí hay un orden alfabético. ¿Quién se almacena primero? El número de control o el apellido o la posición correspondiente al apellido Cruz, que es la letra más chiquita que tengo, ¿no? Pedro Cruz. En la siguiente casilla voy a guardar la dirección donde encuentro López. En la siguiente, Luna, Luna Díaz. Y en la siguiente, Luz, ¿no? Luna es más chiquito que Luz. Y enseguida se almacena la dirección de Oropesa y por último se almacena la dirección de López. Ah, bueno, esto no es López, es Ruiz. ¿Sale? Entonces aquí tengo la información ordenada con respecto a apellidos. Quieres ir al apellido L, como dije antes, Luz, ¿sí? Al apellido Luz voy a poder encontrar rápido la información y este apuntador me va a decir, o aquí voy a almacenar un número 3, porque el apellido Luz está en el número 3. ¿Sale? Bueno, entonces la idea de esta unidad es justamente llegar a este punto, a poder usar estructuras de control, estructuras de búsqueda que me permitan acceder a un archivo. Estructuras de búsqueda, estoy usando una palabra clave, búsqueda. Y en Matemáticas Discretas 2 estudiaron lo que son árboles de búsqueda. Incluso en la unidad número 2, en la unidad número 3 de este curso también manejamos lo que es un árbol de búsqueda. ¿Por qué se llama de búsqueda? Pues porque está ordenado. Entonces, un árbol es una estructura auxiliar como esta, apellido, o como esta, número de control. Un árbol es una estructura auxiliar que me ayuda a buscar información de manera rápida, porque la estructura está ordenada. Entonces, imaginemos que en lugar de un arreglo tengo un árbol. ¿Y qué va a mantener cada nodo del árbol? Pues la misma información. Va a mantener en qué posición encuentro los diferentes registros de los alumnos. Pero hay otras estructuras de datos que me ayudan a eso.
Esta misma estructura que ahorita le llamé vector, esta misma estructura que le llamé vector, también se llama diccionario. En programación, para el manejo y recuperación de información, para el manejo de información ordenada, a este tipo de estructuras lineales se les llama diccionarios, ¿sí? Entonces, diccionario es un arreglo unidimensional donde se almacenan de manera ordenada las claves de los registros de una base de datos, las claves de los registros de un archivo de registros, ¿sí? Esa es la idea global que necesitamos manejar en esta unidad. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a estudiar? ¿Qué es el primer ejercicio que van a hacer ahora? Van a programar diferentes formas de ordenar una estructura lineal como esta, ¿sí? Cuando la estructura lineal que almacena claves de una base de datos está ordenada, se llama diccionario. O sea que en el fondo vamos a estar implementando diccionarios. Hay diferentes formas de ordenar información y también hay diferentes formas de buscar información. Dentro de las formas de ordenar, hay un montón de métodos. Incluso desde sus clases de fundamentos de programación, ustedes saben que resolver un problema con un algoritmo, con un programa de computadora, puede hacerse de muchas formas. Dado un problema, permítanme un segundo. Bien, entonces, para ordenar información podemos hacerlo de muchas formas diferentes, muchas formas, ¿no? Y les comentaba, desde fundamentos de programación, se les plantea un problema a resolver en una computadora y cada quien puede sacar un algoritmo diferente, ¿sí? Bueno, en este caso sucede lo mismo. Quiero ordenar información. ¿Cómo lo puedo hacer? De muchas formas. En cualquier libro de estructuras de datos se presentan muchas formas de ordenar, ¿sí? Yo les estoy pidiendo en la tarea solamente un par de algoritmos, me parece. 2 o 3 algoritmos de ordenamiento. Entonces, hay una clasificación de los algoritmos, ¿sí? Ordenamientos por inserción, por intercambio, por selección, etc. Los algoritmos más sencillitos son estos, por ejemplo, la inserción directa, la selección directa, son los que van a estudiar en los videos. Hay un algoritmo muy típico que se programa en los primeros cursos de programación, que es el ordenamiento por burbuja. Y hay un algoritmo que es muy eficiente, que se llama ordenamiento rápido o quicksort. Las bibliotecas de los lenguajes de programación, de la programación orientada a objetos, de los lenguajes orientados a objetos, en sus bibliotecas ya suelen tener implementadas estructuras de datos, como vimos también en unidades anteriores. Listas ligadas, nosotros implementamos una lista ligada simple, pero vimos que en Java, por ejemplo, ya hay una biblioteca con la clase linked list. Entonces ya está hecha, ¿no? Incluso podríamos analizar qué otros métodos podemos aplicar a una linked list si queremos ordenar. Y seguramente vamos a encontrar un método que se llame sort o algo parecido, ¿no? Sort, ordenamiento. Estas bibliotecas suelen aplicar el método del quicksort, el método del ordenamiento rápido para ordenar información, porque este es un método que es muy eficiente. Eficiente en programación significa rapidez de ejecución. Eficiencia significa rapidez de ejecución. Entonces, las bibliotecas que ordenan información en una estructura lineal suelen emplear este algoritmo del quicksort, que es uno de los que sí les pido que implementen. ¿Sale? La inserción directa y la selección directa son algoritmos sencillitos porque su forma de ordenar es muy simple, pero no es tan eficiente. En Quicksort empezamos a ver un poco de más eficiencia. Ahorita vamos a rápidamente a ver un caso. Y otra forma muy eficiente de ordenar es a través de lo que se llama un montículo. Ordenamiento por montículo, que también se llama ordenamiento heap. ¿Sí? Ordenamiento heap sort, ordenamiento por montículo. Un montículo
Es una estructura de datos que no hemos estudiado hasta el momento. Un montículo, también les voy a pedir que lo implementen. Un montículo viene siendo también un árbol binario. Pero a diferencia del árbol que ya estudiamos, el árbol que ya estudiamos tiene la desventaja que puede estar desequilibrado. Puede haber ramas muy largas, puede haber ramas muy cortas, y eso va a depender de, cómo se ingresa la información al árbol. Ya lo vimos en otras clases. Si voy insertando la información de manera ordenada, el árbol se me va a convertir en una estructura lineal. Bien, entonces un montículo es una estructura de árbol que también es binario, pero la ventaja es que sí está equilibrado siempre. Nunca va a haber ramas muy largas ni ramas muy cortas. Equilibrado significa que todas las hojas están, la diferencia de niveles de todas las hojas es de 1. Bueno, este montículo también es una estructura ordenada, pero a diferencia del árbol binario, cuyo orden es por la izquierda los menores, por la derecha los mayores, para cualquier vértice, en el montículo el ordenamiento es por arriba los menores, por abajo los mayores. Es decir, los ancestros son menores y los sucesores son mayores de cualquier vértice. Entonces el ordenamiento va de arriba hacia abajo, mientras que en el árbol binario el ordenamiento va por la izquierda y por la derecha. Bueno, entonces es una estructura de datos que también se puede usar para hacer ordenamiento de información, y el ordenamiento es más rápido, ¿sí? Entonces los algoritmos más eficientes que vamos a ver aquí son el heap sort y el quick sort. Bien, vamos a analizar rápidamente la inserción directa. La inserción directa, ¿qué hace? Va a considerar que ya hay elementos ordenados en el arreglo y va a ingresar un nuevo elemento, pero ese nuevo elemento debe estar ordenado, por supuesto. Imaginemos que tenemos este arreglo para ordenar, ¿sí? Está desordenado. Entonces, yo voy a suponer que este primer elemento ya está ordenado, Mari. ¿Cómo funciona el método de inserción directa? Ahora quiero insertar a Ana, pero la inserción debe ser ordenada, es decir, Ana se va a ir comprobando cómo es con respecto a los elementos que hay atrás de Ana. En este ejemplo, pues solamente hay un elemento que es Mari. Se compara Ana con Mari y como Ana es menor, entonces Ana se pone al frente de Mari, ¿sí? Bueno, entonces queda Ana al frente de Mari y ahora lo que queremos es insertar a Pedro, pero se debe insertar de manera ordenada. Entonces empiezo a comparar con Mari y con Ana. Desde que comparo con Mari me doy cuenta que Pedro es mayor. Por lo tanto, su posición número 2 es la que le corresponde. Y ya no hace falta seguir comparando hacia atrás Pedro con Ana, porque hacia atrás está ordenado. Siguiente paso. Ahora tengo 3 datos ordenados. Quiero insertar a Carmen. ¿Cómo se inserta a Carmen? De manera ordenada. Para hacerlo, ¿cómo le hace este método? Comprueba con Pedro cómo es Carmen. Como es menor, entonces continúa con Mari para ver cómo es con respecto a Mari. Como Carmen es menor, continúa entonces con Ana para ver cómo es con respecto a Carmen. Y como Carmen ya es mayor, ¿qué significa? Que aquí en medio le toca a Carmen insertarse, ¿sí? Y en cuanto Carmen se inserta, ya no hay necesidad de continuar comparando con datos que hubiera atrás de Ana. Si hubiera más datos ya no vale la pena continuar, ¿no? Porque ya sé que Carmen es mayor que Ana. Si ahora entra Juan, Juan se compara con Pedro primero. Como es menor, sigue la comparación con Mari. Como es menor, compara con Carmen. Como es mayor, ya, en esa posición queda Juan, ¿sí? Entonces, una vez que está almacenada bien la información, ¿qué pasa si al tener ordenada ya la información, aquí me falta un cambio, que es Juan con Mari? ¿Qué pasa si ahora quiero insertar a Alicia? Alicia se va a comparar con Pedro, con Juan, con Mari, con Carmen, con Ana, ¿sí? Como Alicia es menor que Ana, tendría que comparar con el siguiente dato a la izquierda, pero en este caso no hay dato a la izquierda. Por lo tanto, la comparación termina, ¿ok? Entonces, así es como funciona este método. Es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. ¿Sale? Bueno, vamos a ver rápidamente otro método de ordenamiento que es
más efectivo, más, ¿cómo se dice? Más rápido, ¿no? Que rapidez es en programación, ¿cómo les dije que era el término? Eficiencia, es más eficiente, ¿no? El método de ordenamiento por quicksort. El quicksort, ordenamiento rápido. El ordenamiento rápido funciona como sigue. Por ejemplo, si tenemos este arreglo que ordenar, ¿cómo funciona quicksort? Funciona de la siguiente forma. Va a tomar alguno de estos elementos y lo va a llamar pivote. Por ejemplo, siempre toma el primero, ¿sí? Toma el primero y lo llama pivote. ¿Qué significa el pivote? Que voy a poner a su derecha todos los elementos que sean mayores y a su izquierda todos los elementos que sean menores del resto de elementos a ordenar. Voy a tomar a Mari como pivote y voy a empezar a recorrer esta estructura para ver dónde pongo a esos elementos, a su izquierda o a su derecha. Voy a decir, Ana, como es menor que Mari, queda a su izquierda. Sara es mayor que Mari, queda a su derecha. Pedro es mayor que Mari, queda a su derecha. ¿Sí? Juan, que es menor que Mari, queda a su izquierda. Y Carmen, que es menor que Mari, queda a su izquierda. Ahora, aquí debería estar al revés. Pero no importa, el chiste es que Sara y Pedro queden a su derecha. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Una vez que termino de hacer este proceso, quiere decir que Mari le tocó la posición 3 y esa es la posición que le va a tocar una vez que todo esté ordenado. Es decir, nunca Mari va a cambiar de posición, porque a su derecha ya están los más grandes y a su izquierda ya están los más chicos. Entonces, he terminado de ordenar Mari. ¿Sí? Este proceso termina y en ese momento digo, Mari queda ordenado, queda en la posición que le corresponde. Ese mismo procedimiento que acabo de hacer con todos los elementos, desde el 0 hasta el 5, lo voy a repetir otra vez para la mitad izquierda o para los datos que quedaron a la izquierda de Mari y también voy a aplicarlo para los datos que quedaron a la derecha de Mari. Entonces vuelvo a aplicar exactamente el mismo método. ¿Cómo empieza el método? Voy a suponer ahora que estoy trabajando con estos 3 elementos. El método empieza seleccionando un pivote. Hay muchas formas de seleccionar pivote. Ahorita una manera simple es decir, tomo como pivote el primer elemento del conjunto de elementos. Bueno, entonces tomo Ana como pivote. ¿Qué sigue ahora? Poner a su derecha y a su izquierda los que son menores y mayores que Ana. Juan es mayor que Ana, queda a la derecha. Carmen es mayor que Ana, queda a la derecha. He terminado de ordenar, de poner a su izquierda y a su derecha los datos. ¿Qué sucede cuando termino de hacer ese proceso? Que Ana ya está ordenado. ¿Sí? Entonces ya apliqué el proceso con la izquierda de Mari. Voy a hacer lo mismo con la derecha de Mari. ¿Qué es lo que se hace? Tomar el pivote como pivote el primer elemento. ¿Qué se hace después? Recorrer el resto de elementos y ponerlos en su sitio. Sara es mayor que Pedro, va a la derecha. Ya acabé. ¿Qué ha sucedido? Que Pedro ya está ordenado. Continuamos. Ahora tengo una izquierda de Ana y una derecha de Ana. Bueno, en este caso particular, a la izquierda de Ana no quedó nadie, no hay que hacer nada por la izquierda. Pero por la derecha sí, y vuelvo a aplicar exactamente el mismo procedimiento. Elegir un pivote, Juan. El resto de elementos ponerlos a la izquierda o derecha del pivote. Carmen a la izquierda, ya acabé. ¿Qué sucedió? Que Juan quedó en su lugar. ¿Sí? Aquí también tengo una izquierda de Pedro y una derecha de Pedro. A la izquierda no quedó nadie, a la derecha quedó Sara. Pero cuando llego al punto en que tengo un solo elemento por ordenar, no hay que hacer nada. Si tengo un arreglo de un solo elemento y quiero ordenar el arreglo, pues ya está ordenado por defecto. Lo mismo me va a pasar con Carmen. Como es un arreglo de un solo elemento, ya está ordenado por defecto. Entonces, en ese momento termino el ordenamiento de todos los elementos y me quedan ya ordenados. A ver, de lo que hemos visto al inicio de la unidad anterior, ¿a qué le suena este procedimiento que acabo de hacer? Dije, siempre voy a aplicar el mismo método si tengo un problema muy grande como este, que si tengo un problema más pequeño, que si tengo un problema más pequeño, que si tengo un problema más pequeño. ¿A qué le suena eso? Recursividad. Exacto. Este es un procedimiento recursivo.
porque aplico exactamente el mismo método con diferentes tamaños del problema. Entonces, ustedes van a ver en el video que el método Quicksort se implementa de manera recursiva, ¿sí? Entonces, cuando pensamos recursivamente, cuando diseñamos un procedimiento recursivo, yo solamente me voy a concentrar en lo que a mí me toca en este nivel de recursividad. ¿Qué me toca a mí? Poner a Mari en su lugar. Es lo único que me toca. ¿Qué significa poner a Mari en su lugar? Que voy a recorrer el resto de elementos y voy a poner a su izquierda y a su derecha los menores mayores. El hecho de hacer esto y que queden estos a su izquierda y que queden estos a su derecha, eso significa poner a Mari en su lugar. Y es todo lo que tengo que hacer. Mi trabajo terminó. Y voy a mandar a hacer este trabajo de ordenar el arreglo izquierdo y de ordenar el arreglo derecho, pero ya no lo voy a hacer yo, sino que voy recursivamente a mandar a ordenar izquierda y derecha. Entonces, una vez que yo pongo a Mari en su lugar, que es lo que me toca hacer, mando a hacer el ordenamiento izquierdo y mando a hacer el ordenamiento derecho. Es decir, voy a invocar 2 veces al mismo procedimiento que ordenó a Mari. ¿Sí? El procedimiento que ordenó a Mari lo vuelvo a invocar ahora para ordenar a Ana y ahora para ordenar a Pedro. Y de hecho, a su vez, recursivamente, ¿verdad? Cuando el procedimiento ordene a Ana, va a invocar una vez a un procedimiento donde ordene a Juan, pero ese ya no es mi problema y ya no me voy a meter en los detalles, ¿no? Si estoy en este nivel de recursividad, el primer nivel, mi tarea es ordenar a Mari, ponerla en su lugar y se acabó mi problema. Hasta ahí llegó mi trabajo y ya mando que alguien más haga el trabajo del resto, ¿sí? Entonces, efectivamente, este es un procedimiento recursivo. Es un procedimiento más eficaz, más eficiente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esto tiene forma de árbol binario. Y ya analicé en algún otro momento que la forma de árbol equilibrado es una mejor forma que una lista ligada, que una estructura lineal. Analizamos las alturas de 2 árboles, si recuerdan. Un árbol un árbol binario, que al final de cuentas viene siendo una lista, porque tengo solo una rama muy, muy, muy larga y la otra rama no tengo nada. Ese árbol tiene una altura de tamaño n, donde n es el número de nodos. En un árbol equilibrado, la altura es logaritmo base 2 de n. Entonces, siempre que tengo procedimientos que involucran un número logarítmico de pasos a realizar, es un mejor algoritmo que un algoritmo que usa n pasos a realizar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se ve bonito porque está más o menos equilibrado. Mari quedó más o menos en medio, etcétera, ¿no? Aquí lo ideal es haber elegido a Juan como pivote, porque entonces me quedaría equilibrado por la izquierda Ana, por la derecha Carmen, ¿sí? Y también ese tiene el problema el quicksort, que puedo, dependiendo del pivote que yo elija, puedo tener un árbol que no esté tan equilibrado, ¿sí? Entonces necesito una forma de garantizar el equilibrio y eso suele hacerse eligiendo el pivote de manera adecuada. Pero ahorita para nuestro caso simple y directo, pues voy a elegir como pivote Mari, el primer elemento del arreglo. Y eso puede llevarme a pues un desequilibrio en el árbol, ¿no? Pero en principio lo que hace Quicksort es formar un árbol binario y en ese sentido siempre es mejor un árbol binario que una estructura lineal, ¿sí? El primer método de ordenamiento que vi de inserción directa es un método que forma una línea, trabaja sobre una línea, ¿sí? Entonces, en ese sentido, su tiempo de ejecución es lineal, es de tiempo n, incluso es n cuadrado. ¿Saben por qué es n cuadrado? Porque toma un elemento y tiene que irse hacia atrás comparando. Ese es un ciclo, por ejemplo, bueno, si este ya está ordenado y quiero insertar a Alicia, como les dije hace rato, ¿qué va a suceder con Alicia? Que va a tener que recorrer todos los elementos hasta encontrar su lugar y su lugar lo va a encontrar hasta acá. Lo peor que me puede pasar es insertar un elemento que deba quedar hasta acá. Lo mejor que me puede pasar es insertar un elemento que quede al final, porque luego va a quedar acá. ¿Sí? Pero lo peor que me puede pasar es insertar a Alicia, porque Alicia va a tener que comparar 6 elementos. O sea que voy a necesitar un ciclo de tamaño n.
¿sí? Voy a necesitar un ciclo de tamaño n. Y ese es para ordenar solamente a Alicia. Pero en este ejemplo tendría que ordenar 7 datos, si incluyo a Alicia acá. El primer dato a ordenar sería Ana, luego Carmen, luego Juan, luego Mari, luego Pedro. Bueno, al inicio están desordenados. Imagínate que Alicia está acá, ¿sí? Entonces, ¿cuántos datos tengo que ordenar? Bueno, suponemos que el primero ya está ordenado. De los n datos tengo que ordenar n-1 datos. Y por cada dato, por ejemplo el de Alicia, ¿qué es lo que me va a pasar? Que este es el elemento iésimo, ¿no? Dentro de los n datos que tengo que ordenar, Alicia sería el elemento número i, el iésimo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con él? Que voy a tener que hacer un ciclo que me recorra todos estos hacia atrás hasta encontrar el lugar que le corresponda a Alicia. O sea, que para cada uno de los elementos de estas casillas, que son n, para cada uno de estos n, ¿qué va a suceder? Que voy a tener que recorrer hacia atrás n casillas. Entonces ahí tengo ciclos anidados de tamaño n. Entonces eso es n cuadrado. N cuadrado es mucho más caro que el logaritmo de n, ¿sí? De hecho, pues este no es directamente el logaritmo. Sería logaritmo si solamente recorro una rama, ¿sí? No es logaritmo directamente porque sí debo recorrer las ramas, ¿sí? Entonces tengo una altura del árbol que es logaritmo, pero en cada nivel del árbol, el hecho de poner Ana en su lugar, tengo que comparar con el resto. El hecho de poner Pedro en su lugar, tengo que comparar con el resto. ¿Sí? Entonces la primera vez tengo que comparar con n datos. Imaginemos que este pivote hace que la mitad y la mitad sean del mismo tamaño aproximadamente, del mismo tamaño. Entonces aquí tengo que comparar n entre 2 datos. Tengo que comparar n entre 2 más otros n entre 2. Pues eso significa que al final tuve que comparar n. Si este se partiera en 2, equilibrado, ¿sí? Tendría que comparar de este lado n entre 4 datos, n entre 4 datos. Y si eso me sucediera acá, tendría que comparar n entre 4 datos y n entre 4 datos. Pero al final de cuentas tengo que hacer n entre 4, n entre 4, n entre 4, n entre 4, n veces otra vez. Entonces, si se dan cuenta, ok, la altura del árbol es logaritmo. Ese es un ciclo externo que voy a realizar. Pero en cada ciclo externo, ¿qué estoy haciendo? Pues todo el tiempo estoy comparando n datos. O sea que el algoritmo de Quicksort no es de tiempo logaritmo base 2 de n, sino que es tiempo n por logaritmo base 2 de n. Y aún así, es mejor n por logaritmo que n por n. N por n es más caro. N por logaritmo es más barato. Por eso Quicksort es mejor que burbuja, que inserción directa, que selección directa, porque todos esos manejan ciclos anidados de tamaño n. ¿Sí? Bueno. En todos los libros de estructuras, ustedes van a encontrar ese análisis de tiempos en todos, ¿sí? Y les va a decir que Quicksort es de los mejores. Aquí hay detalles de implementación del Quicksort, pero esos detalles los van a estudiar en los videos, ¿sí? Estas notas están en el sitio, las pueden consultar, están los algoritmos, pero bueno, por la situación que tenemos ahora de la distancia y todo, estamos apoyándonos en los videos, que es lo que haríamos en clase. En clase nosotros iríamos construyendo paso a paso los algoritmos, pero pues por las condiciones que tenemos, he decidido que ustedes lo hagan ya con calma, con todas las horas que necesiten a través de los videos, ¿sí? Pero aquí también pueden encontrar una idea de cómo funciona el algoritmo ya con detalles. Decirlo aquí de manera genérica es muy sencillo y se entiende perfectamente cómo funciona el algoritmo. Pero ya los detalles de implementación, por ejemplo, requieren de muchos índices, ¿no? Un índice que vaya indicando el pivote, un índice que vaya caminando a la derecha, un índice que vaya caminando a la izquierda, para ir poniendo los datos en su lugar, ¿sí? De manera que al final el pivote quede a su derecha mayores y a su izquierda menores. Esos son detalles de programación ya que sí conllevan un poco de procesamiento más complejo que lo que sería inserción directa o lo que sería burbuja. Sí, pero bueno, ustedes ya se van a trabar con eso cuando ven los videos. Pero la idea es que sepan en qué consiste, grosso modo, y en un esquema genérico, el ordenamiento Quicksort.
Bueno, vamos ahora al ordenamiento. ¿Saben que voy a parar esto?